Qué lindo verlos. De verdad que sucedieron cosas hoy en la mañana, por la tarde, y Dios es así. A veces uno tiene cosas planificadas en nuestras fuerzas, en nuestra lógica, pero Dios te rompe todo y te dice, haz esto. Como hoy que estás aquí sentado. Sé que hay muchos que han luchado por venir, ¿no? Otros que dicen, ¿qué hago acá? Como los nuevos, que por primera vez vienen. O también los que ya tienen tiempo en el Señor, pero tenían sus luchas y tienen sus luchas en su cabeza. Pero están aquí. Y eso es lo importante. Lo más importante es que estés aquí sentada escuchando la palabra. Lo que haya pasado, lo que haya sucedido antes de, solo hay alguien que puede venir y señalarte y acusarte. Y es el mismo enemigo. El que no quiso que vengas a este lugar el día de hoy. El que te puso un montón de pensamientos, situaciones, pruebas, tentaciones. Y hasta antes de salir de tu casa, discusiones. ¿No? Pero estás aquí. Venciste, ¿sabes? Ya estás en el lugar donde Dios hoy nos ha preparado y nos ha dado una palabra poderosísima. Todos sabemos bien que mañana es el Día del Padre, ¿no? Yo quisiera que levanten ahí sus brazos aquellos que tienen a su papito consigo. Amén. Y aquellos que tienen a papá en casa, pero es como que si no lo tuvieran. ¿No? Buena pregunta, ¿no? Porque está la figura, pero ¿está él presente? ¿Alguien puede levantar su brazo? Con confianza. Tranquilos, chicos. Claro, excelente. Bien. Y otros que de repente su mamita también hace el papel de padre. ¿Podrían levantar su brazo? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Para mí estas fechas son muy importantes, no porque ahora soy padre, sino porque en un momento adolecía del amor de mi padre, adolecía de su presencia de él en casa. Es más, lo único que me acuerdo de él es situaciones muy desagradables que me tocaron vivir con él, desde que tengo uso de razón. Pero en el Señor pude encontrar muchas respuestas, las cuales el día de hoy, a través de su palabra, también vengo a dártelas y entregártelas de parte del Señor. Respuestas que el día de hoy yo quisiera que, antes de empezar esta prédica, te puedas poner en pie un segundo, por favor. Y vamos a hacer una oración donde le vamos a pedir a Dios que Él saque todo factor distractor de tu mente, todo recuerdo, toda situación antes de llegar a este lugar, donde tú le vas a pedir, Señor, yo he venido y he llegado aquí, no sé cómo ha sido tu condición antes de atravesar esa puerta, o en toda esta semana, todo lo que has estado viviendo, o a lo largo de toda tu vida, pero que ya te encuentras acá. Hoy ábrele tu corazón y pídele, Señor, yo he venido a escuchar tu evangelio, tu voz, tu palabra. Yo no quiero un año más pasarlo como lo he estado pasando durante tantos años el Día del Padre, con tanto dolor, con tanta amargura, con tanto resentimiento, falta de perdón, con ese espíritu y ese pensamiento de abandono, de rechazo. Yo hoy, Señor, necesito de tu palabra. Amado Dios, hoy en el nombre de Jesús, yo te pido por todos estos jóvenes y por mí también, Señor, que seas tú, dulce Espíritu Santo, el invitado especial de hoy, para que tú nos des la revelación, el entendimiento de tu palabra, Dios, y también de tu amor que viene conjuntamente con ella. Hoy echamos en el nombre de Jesús todo pensamiento que nos está distrayendo, que me está haciendo salir de la presencia de Dios. Hoy te echo fuera en el nombre de Jesús y te pido, Espíritu Santo, que tú tomes el control de esta reunión, de cada vida, de cada joven que hoy está aquí reunido para darte la honra y la alabanza solamente a ti, Señor. Hoy se desatarán milagros, sanidades y prodigios en tu palabra, Dios, en tu presencia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Quiero que tomes asiento y te prepares porque viene una prédica muy poderosa. Sabemos que ninguno de nosotros vive en una familia perfecta. Yo no tenía una familia perfecta y estoy muy seguro que tú tampoco la tienes. Por el principio de que todos somos falibles, todos tenemos errores de una u otra forma. Pero también sabemos que por esta razón debemos pararnos con firmeza para cortar la herencia del dolor. Sí, hay una herencia de dolor. Hay un dolor que te ha acompañado desde que tú tienes uso de razón, que fue sembrada por tus propios padres y que de repente ese dolor se ha convertido en la excusa perfecta que el enemigo ha usado en tu vida para que tú levantes una pared contra Dios o simplemente digas, sí, yo te amo o te busco, Señor, pero hay un dolor más fuerte en tu corazón el cual te impide creerle, te impide construir una relación. De repente sí, tú dices yo amo a Dios, pero lo dices desde el enfoque de la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Es aquello que de repente desde niño nos han hablado y nos han dicho, mira, no hagas cosas malas porque Diosito castiga. Mira, Diosito, si haces bien las cosas, Él te va a dar. Y Diosito, pero más no pasaban de esas palabras a que tú puedas conocer a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que solamente tú puedes experimentar su poder, su presencia cuando tú tienes una relación con Él, cuando tú te decides a darle tiempo de tu vida, a conocerlo. Porque es imposible que tú puedas hablar de un Dios bueno, de un Dios que hace milagros, que hace sanidades, de un Dios que te provee, si tú aún no tienes una relación con Él. Es por eso que de repente aún esas heridas, esas marcas, todo aquello que de una u otra forma está en tu corazón, es como un círculo vicioso. Desaparece un tiempo, pero vuelve a aparecer la misma situación en diferente escenario y con diferente persona. Pero vamos a la raíz. Es eso llamado falta de perdón, baja autoestima, resentimiento, ira, depresión, rechazo a ti mismo. Y tú dices, no sé qué me sucede, ¿por qué no puedo salir de este ciclo? Son años viviendo de esta forma, son años queriendo hacer bien las cosas, pero no lo puedo. Porque sí, de una u otra forma tú estás destacando en alguna área de tu vida. Puede ser en la profesional, en tu carrera, en tu trabajo, en tus estudios, pero nada de eso aún todavía te llena y te hace entender cuánto tú vales. Porque hay una herencia de dolor que ha afectado no solamente tu vida, sino a toda tu familia. Porque adolecemos de una verdadera paternidad, y que es la paternidad de Dios. Tú me puedes decir, sí, yo tengo a mi papá en casa. Amén, y gloria a Dios, y excelente, qué bueno que lo tengas. Pero muchas veces ese papá está ahí, pero tú no has desarrollado una relación con él. Aún te sientes como el rechazado, el abandonado. Aún no te ves como hijo. Y todo lo contrario, te ves como aquel hijo que está ahí, pero que es como un mueble más. Que es ese hijo que supuestamente está ahí, pero tú esperas y anhelas y demandas de tu padre un abrazo, que te diga unas palabras, cómo estás, cómo te sientes. Para aquellos que lo tienen en casa y para los que no lo tenemos, simplemente hay un vacío muy grande, una grieta. Está fracturado tu corazón y tú dices de repente, pero eso ya pasó, eso era cuando yo era más niño. Ahora como que he aprendido a lidiar con el dolor, he aprendido a convivir con esto que yo siento. Ok, sí, perfecto, creciste. Pero ese dolor, esas heridas, esas marcas, esas grietas, ¿qué es lo que ha causado en ti? Hoy yo quiero que tú hagas una introspección a tu corazón y a tu mente. ¿A dónde me llevó todo esto? Cuando yo me miro a un espejo. Cuando tú te miras a un espejo, ¿qué es lo que miras? ¿Miras las palabras, el abandono, el rechazo o esas palabras que te marcaron desde tu niñez?
como el que no sirves, el no vales, eres lo peor, eres un problema, nunca vas a cambiar. ¿Qué es lo que tú estás viendo en ese espejo? Y por causa de ello, ¿a dónde yo recurro para tratar de apaciguar ese dolor? ¿Dónde es que yo me escondo? ¿Dónde es que yo corro? ¿A quién le pido auxilio? ¿Al amigo? ¿A las redes sociales? ¿A un perfil de Instagram o de Facebook o de TikTok que te llena porque alguien vio un comentario tuyo y le dio un like? ¿O porque vio una foto tuya y de una u otra forma sentiste que llamaste la atención de esa persona? ¿Sobre qué estamos parados? ¿Quién es verdaderamente tu padre? ¿Quién eres tú? ¿Te consideras hijo? ¿Te consideras rechazado, abandonado? ¿Te consideras el problema de tu casa? ¿En qué escenario tú te encuentras el día de hoy? Esa es una pregunta que hoy el Señor te quiere hacer, porque hoy el Señor ha traído respuestas a tu vida. Y respuestas que están escritas hace más de 2000 años y solamente se pueden hallar en el Evangelio a través de una relación con Él. ¿Sabes por qué, joven, esto no funciona aún en tu vida? Porque tú crees que Dios es como un amuleto, que porque digo por la sangre de Jesús o en el nombre de Jesús ya todo se va a solucionar o ya todo ha sido perdonado. No. Dios no es un amuleto. Dios no son palabras que tú puedes mencionar en momentos específicos para poder apaciguar tu conciencia. No. Es por eso que te encuentras aún todavía donde estás, en ese hueco, en ese foso, en esa distorsión de tus emociones y de tu identidad. Pero vamos a ir a la palabra. Y dice en Salmos 27:10, este versículo a mí me transformó la vida, chicos. Quien les habla, una persona que adoleció de su padre, de mucha paternidad y maternidad, abandonado y rechazado, desde que tengo uso de razón. Y por consiguiente, todo el proceso de mi niñez, adolescencia y parte de mi juventud, dentro del alcoholismo de un padre, dentro de la drogadicción de un tío con los cuales yo vivía. Un dolor que realmente no se lo deseo a nadie en esta vida. El mismo infierno, chicos, donde tú ves a un padre que llega todos los días totalmente alcoholizado a romper todo, a reclamarte y a echarte la culpa porque mi madre lo abandonó. Donde mirabas cuadros de mucha violencia, no solamente psicológica, sino también física. Y si el papá dejaba de tomar, porque él tomaba como 15 días, 20 días al mes, y esos 5 días que descansaba, le tocaba al tío llegar también totalmente embriagado y drogado, hacer lo mismo conmigo. Crecer un niño desde que tiene 3 años hasta que 18, 20 años, viendo eso todos los días, es algo enfermizo, es algo que te marca, es algo que te causa demasiado dolor, es algo que te lleva a la depresión, a quererte morir, es algo que te lleva a hacer lo mismo en el colegio o donde te toque desenvolverte, porque lo que recibes es lo que das. Y por esa violencia que yo recibía todos los días en el colegio lo tenía que de una u otra forma canalizar. Hice muchas cosas terribles, pero era porque necesitaba un padre ausente, un padre que no sé si tú de repente es como el mío, ojalá que no, pero sí de una u otra forma Él no está ahí contigo. Esta palabra yo quiero dar porque el Señor me la dio a mí y me transformó la mente, trajo sanidad a mi corazón. Y está escrito en el Salmos 27:10. Apúntalo. Porque cuando vengan esos pensamientos de que no vales, de que a nadie le interesa, que tú eres de lo peor, que tú eres el problema, que nunca vas a cambiar,
que no te mereces el perdón, es mentira. Y Salmos 27:10 dice, la Nueva Versión Internacional: aunque mi padre y madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. ¿Sabes lo que significa esa palabra? Que si tu papá o tu mamá aquí en la tierra de una u otra forma o te abandonaron o te traicionaron o te rechazaron desde el vientre. Mi madre me quiso abortar. Ya había un rechazo desde que yo estaba en el vientre de mi madre. Ella tenía 15 años, lo conocí a mi papá cuando tenía 14, mi papá tenía casi 30. Imagínate esa diferencia de edad. Y cuando se enteró que estaba embarazada, ella quería abortarme, se golpeaba la barriga, dice. Ella me lo dijo la vez que conversamos, después de todo un proceso, y me pidió perdón. Y me dijo: yo te quise abortar, Eric. Yo no quería que nazcas, porque le tenía un terror a tu padre. Pero dice que el Señor ya me conocía desde que estuviera antes, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Desde antes del vientre de tu madre yo ya te conocía. Y yo ya te llamé. El dolor más desgarrador que puede haber en el corazón de un ser humano es cuando está la ausencia de un padre y de una madre. Y tú de repente dirás: sí, yo tengo a mis papás, entonces esta prédica no es conmigo. Gloria a Dios que tienes a tus padres. Pero como te decía, ¿cuánto has demandado de ese papá o de esa mamá? Un abrazo, palabras de afirmación, que se puede interesar no solamente en suplir tus necesidades, sino que se meta en tu vida. Que cuando la regabas te diga: ¿sabes qué? Levántate, yo te amo y te voy a ayudar. Juntos vamos a salir de esto. Ese abrazo que de repente en ese momento o esas palabras te hubieran apartado de las cosas malas que hacías. Pero si no lo tuviste o no lo tienes acá en la tierra, hay un Padre que está loco por entrar en tu corazón. Y es Dios. Pero la única forma de conocer a Dios, valga la redundancia por lo que les voy a decir, solamente se puede manifestar a través de una relación con Él. Es imposible decir yo amo a Dios si yo no me intereso por conocerlo. Tú no puedes decir amo a Dios solamente por saber una, dos o tres cosas puntuales de Él: que vino a la tierra, que fue a la cruz por mí y murió ahí y se llevó mis pecados. Eso no te da, ¿sabes qué? La autoridad. Eso no va a generar el milagro que tanto necesitamos de sanidad, de perdón, de restauración en mi vida. Es imposible, joven. Ahora yo quiero hacerte una pregunta, y esto me lo pone el Espíritu Santo. Todos anhelamos irnos a la eternidad, irnos con Él en un momento, ¿no? Porque sabemos que hay el cielo y el infierno y no hay más. Eso de purgatorio, de que no, eso no existe, jóvenes. Eso no está escrito en la palabra. Y yo me remito a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla de la eternidad, el cielo y el infierno, ¿correcto? Y todos anhelamos y deseamos irnos con nuestro Padre cuando nos toque partir en un momento, ¿no? Y anhelas que de repente tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos también puedan irse ahí, ¿no? Ese lugar tan hermoso que es donde se acabó la enfermedad, el odio, la amargura, donde se acabó todo el dolor que hoy en día en esta tierra lo experimentamos y lo vivimos diariamente. Y amén, que tú anheles irte a la eternidad junto con Dios. Pero yo te hago una pregunta el día de hoy. ¿Cómo puedo yo decir, me quiero ir con el Señor, si aquí en la tierra yo no le doy tiempo de mi vida, ni me intereso por conocerlo, ni por saber lo que Él piensa acerca de mí? ¿Cómo es posible que tú pretendas irte allá si aquí te gusta lo malo, si aquí te encanta el pecado, si te atrae y cada vez caes y te vas al mundo? ¿Tú crees que tu manera de vivir estando en el mundo se va a ajustar a lo que nos espera allá? ¿Tú crees? La verdad. ¿Tú crees que la pornografía, tú crees que la masturbación, tú crees que la mentira, el robo, el engaño, tú crees que esa baja autoestima, tú crees que ese orgullo te va a permitir
estar ahí arriba con Él? ¿Vas a encajar? ¿Tú crees? Es imposible. O sea, no te engañes. Pero pastor, ¿qué pretende decirme? ¿Que tengo que ser perfecto? No, acá no hay perfectos. Acá todos estamos fracturados, empezando por el que habla. Estamos rotos. Pero hay el camino, la verdad y la vida que es Jesús. Y es el único lugar donde tú vas a encontrar esa verdadera autoestima, esa verdadera valía, esa verdadera identidad, ese verdadero valor con el cual el Señor nos creó. Y para lo que nos creó, el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros aquí. Porque esa historia que tú viviste, que tú pasaste, no se va a repetir más en tu vida y en los tuyos. Pero tú dices, pero pastor, yo muchas veces siento que tengo el carácter de mi padre, siento que tengo las conductas de mi madre, siento que tengo lo peor de ellos. ¿Cómo puedo romper con eso? Porque de una u otra forma eso y más lo que yo le sumo, lo mío, me ha metido en muchos problemas. Me siento vacío. Ni el dinero, ni las cosas, nada me llena. Y he abierto puertas de las cuales ahora estoy cada día agonizando. No sé qué hacer con la pornografía. Me tiene enfermo todo el día. Desayuno pornografía, me tomo un refrigerio a las 10 de la mañana de pornografía, almuerzo pornografía, salgo a las 4 de la tarde pornografía y a las 6 de la tarde y antes de dormir pornografía. Pastor, ¿qué me sucede? Pastor, ¿sabe qué? Estoy metido en el alcohol. No me veo como usted me habla, que dice que yo soy la mayor expresión del Señor. Yo me veo como el rechazado, el abandonado, el que no sirve. Yo no puedo tener esa valía. Es imposible para mí. O sea, es algo que acá tengo en mi mente. No concibo amarme, valorarme, respetarme. No puedo, pastor. Pastor, ¿sabe qué? Estoy dependiente del sexo. Me he vuelto un promiscuo, una promiscua. No sé qué hacer con eso. Estoy atrapado en los videojuegos, atrapado en la comida, atrapado en la ludopatía, atrapado en el alcohol. ¿Qué puedo hacer, pastor? Lo único que quiero es morirme. ¿Qué puedo hacer? Simple. Te voy a presentar el camino, la verdad y la vida, que se llama Jesús. Yo quiero que le des un fuerte aplauso a Dios. Hoy día se van a romper aquí en este lugar los estándares de la religiosidad. ¿Quién les habla? Un hombre de lo más vil y despreciado, la escoria de Arequipa y de Lima. Un hombre que estuvo en una cárcel, no solamente en una cárcel de la droga, del alcohol, en un penal. 4 intentos de suicidio fallidos por la mano de Dios. Hizo mucho daño a esta ciudad. Pero hubo un día en el año 2010, octubre, y esto fue algo para la gloria del Señor, en que Dios me dijo: Eric, yo no quería oírlo. Me predicaban y me hablaban y me decían: hay un Dios que te quiere sanar, hay un Dios que te ama. Y yo le decía a la gente: tranquilo, tú y tu Dios, chévere contigo, porque yo no creo en el Dios que tú me hablas. Si yo te contara mi vida desde que tengo uso de razón, no sé de qué Dios tú me puedes hablar. Resentido, amargado, frustrado, con mucho odio y mucha ira, con mucho dolor, porque todo era una pantalla. El más loco, el más matón, pero era para tapar mis verdaderas heridas, para cubrirme. Pero hubo una mujer que comenzó a orar. Y acá tengo una persona. Pasa, Ismael, pasa acá adelante un momento, por favor. Yo quiero que le den un fuerte aplauso a Dios por la vida de este varón, porque este varón, porque ya es un joven, mi hermano, no sabes, cada vez que te veo la fidelidad de Dios en tu vida. Un hombre que me conoció en el mundo, que sabe de dónde Dios me sacó
porque a Él y con Él nos drogábamos, nos alcoholizábamos, destruíamos Arequipa, vandalismo. Pero hubo un día en que llegué a los pies de Dios y Dios me usó como ese instrumento para llevarle el evangelio a Él. Otra vida transformada por el poder del Señor. Por nosotros, en ese tiempo, ¿alguien hubiera dado algo, Ismael? ¿Cómo era yo? Pastor Eric era una persona que te robaba, te miraba con una buena casaca, unas buenas zapatillas, un buen gorro, venía y te metía cualquier excusa y te lo quitaba. Abusivo, matonescamente, venía, te ofrecía drogas, marihuana, cocaína, pasta básica de cocaína, te llevaba a lugares diciéndote que íbamos a ir a una discoteca y al final te llevaba a que seas parte cómplice de un robo o agredir a una persona. Ese era yo, hace 12 años atrás. Con van a ser 13 años. Y no me da vergüenza, jóvenes, pero tampoco me da orgullo, porque ese hombre murió hace 13 años atrás, el día que se arrepintió de todos sus pecados frente a Dios. Un hombre quebrado, roto, un hombre sin esperanzas. Pero ¿cuál era el motivo de todo en lo que yo me convertí? La paternidad. Algo que de repente, el por qué ahorita tú te encuentras con una baja autoestima, puedes pasar, Ismael. Dios bendiga tu vida, mi hermano. Fuerte aplauso para el Señor, porque Él también era lo mismo. Él también era lo mismo. Pero ¿cuántos años llevas en el Señor? 4 años su vida fue transformada. Y aquel que le vendió un día droga, aquel que le hizo todo eso, lo que él dice, después que se convirtió, fue y le pidió perdón y le predicó el evangelio. Y toda la gloria y la honra para Dios, porque llegó a este lugar a conocer el verdadero amor de un padre que sana, que restaura. Y como está escrito en Salmos 27:10, aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Ese versículo a mí me transformó, me trajo una sanidad donde pude entender que si mi padre o mi madre se equivocaron cuando yo estuve y él estaba con vida, porque mi padre murió a causa del alcoholismo, le terminó dando cirrosis al hígado. Cuando yo encontré ese versículo en la Biblia, entendí cuánto valía. Y cuando empecé a ahondar en las Escrituras y a interesarme por conocer de ese Padre del cual muchas personas me hablaban, pero que era necesario que yo empiece a construir una relación con Él, en que yo decida darle tiempo de mi vida en oír, porque por el oír y el oír la palabra de Dios, tu fe se activa, en escudriñar la palabra, en leerla, meditarla. Y no solamente eso, sino ser un hacedor de la palabra. Porque muchos somos oidores de la palabra, solamente la oímos y cuando salimos, ¡plin!, se acabó todo, el aleluya, hasta tus lágrimas se acabaron allá. Porque no decidiste tomar una decisión donde dijiste, voy a hacer lo que dice la palabra, voy a ponerla en práctica en mi vida. Cuando tú decides hacer lo que dice la palabra, se gestan milagros, milagros de perdón, de amor, de esperanza, milagros que vienen del Padre y te comienzas a ver como hijo. Vuelve tu valía. Ya no te ves como ese rechazado, ese abandonado, ese aquel que fue el problema en casa, que a donde va todo el mundo le decía, no, tú eres el problema. Se terminó, porque me estoy dejando influenciar, no por lo que dice mi amigo, no por lo que dice mi primo, no por lo que dicen ni siquiera mis propios padres, sino por lo que dice la única verdad, el camino, la verdad y la vida. Acuérdense de ese versículo que va a marcar tu vida. Él es el camino, la única verdad y la vida.
Cuando yo empiezo a creerle y a poner por obra lo que Dios me dice que tengo que hacer, mi vida es transformada. Se empiezan a gestar esos milagros de restauración, de amor. Porque yo les voy a hacer una pregunta chiquita. ¿Cómo es que yo puedo decir que amo a una persona? ¿Por su cara bonita nada más? ¿O por su forma de vestir nada más? Imposible, ¿no? Eso se genera y nace cuando yo le doy tiempo de mi vida a esa persona y me intereso por saber quién eres, cómo te llamas, dónde vives, cuáles son tus proyectos a corto, mediano o largo plazo, ¿correcto? Y en ese proceso, en esa transición que nace, la confianza, la admiración, ¿no? La confianza y la admiración, y empiezas a creerle, ¿sí o no? Por ende, si juntamos todos esos puntos, nace el amor, ¿no? ¿Sí o no? De igual manera es con Dios. Por eso es que, joven, si tú no tienes una relación con el Señor, es imposible que tú te puedas ver a través de lo que Él habla y dice de ti, porque ni siquiera estás enterado. Te quedaste con que fue a la cruz, murió en la cruz, se llevó mis pecados, derramó su sangre y punto. Y lo empezamos a ver como un amuleto, porque no le permites entrar a todas las áreas de tu vida. ¿Quieres ver milagros de perdón, de restauración, de amor, de un verdadero amor que echa fuera todo temor? Que venga una paz que sobrepasa todo entendimiento, por más que sea la situación en la que te encuentres hoy. Decide tener una relación con Dios. Y es ahí donde tú vas a empezar a construir una verdadera autoestima, una verdadera identidad, una verdadera valía, que solo Dios te la puede dar. Y la puedes conocer y encontrar en Él. Por eso en esta tarde, que ya es casi noche, la palabra dice: Job, en medio de su dolor físico y emocional, familiar, entendió que su vida tenía un propósito, que había sido formado por Dios, que Él era su Padre y que siempre lo amó. Tú estás pasando por dolor físico, emocional, familiar. La única forma en que tú vas a poder encontrar esa sanidad es con Dios. Joven, métetelo aquí. ¿Quieres milagros? Tienes el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Eso no lo puedo hacer ni yo, ni el pastor Cecitar, ni la pastora Erika, ni tu líder. No tenemos esa capacidad de hacer ese milagro. Solo Dios. Pero ese milagro puede llegar a tu vida cuando tú oyes el Evangelio, cuando empiezas a construir una relación con Él. Pero no solamente eres un oidor, sino un hacedor de su palabra. Y sí se puede, joven. Sé que el ataque para ustedes es más fuerte en estos tiempos, porque a todo lo malo hoy llaman bueno, y a todo lo bueno malo. Pero si hoy tú estás aquí, es porque estás encontrando tu propósito en el Señor. Algo te trajo. Esa persona que te llamó, que te invitó, algo te tiene aquí. ¿Y sabes qué es? El amor del Señor. Cada palabra que nosotros predicamos es sustentado con el Evangelio. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene poder. Yo quiero que te pongas en pie.